Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Tenemos un minutito más para que terminen de entrar y comenzamos. Buen día, profe. Buenas. Bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy nos toca ver alteraciones digestivas en los monogástricos, en los herbívoros monogástricos, ¿sí? Es decir, cólico equino, principalmente. Es con lo que vamos a comenzar. El cólico, espero que hayan visto el teórico, es una patología bastante frecuente, recurrente dentro de los equinos. Es una urgencia veterinaria, puede convertirse en un problema muy serio. Tiene asiento en el aparato digestivo, el cólico verdadero, y está muy relacionado primero a la conformación anatómica del equino, con sus diferencias de diámetros, ¿sí? El tamaño pequeño y los intestinos, sobre todo el intestino grueso, ciego, de gran tamaño, y con válvulas en el medio que generan unos picos de botella, ¿sí? Un embudo. Tiene un poco que ver con eso, un poco también con las actitudes de los equinos, que pueden ser animales nerviosos, en algunos casos tener algún comportamiento asociado a estrés, por ejemplo, la pica, el hecho de comer la cama, ¿sí? O sea, tenemos unos cuantos factores predisponentes que lo van a ver en el teórico, ¿sí? ¿Alguno vio un paciente con cólico, algún equino, que nos quiera contar la experiencia? ¿No vieron nunca? Sí, profe, mucho manoteo, se patea la panza, se quiere revolcar, ¿Y eso a qué se sudoración, asocia, Nicolás? ¿Con qué al asocia? dolor gastrointestinal, digamos. Exacto, al dolor, ¿sí? Según la bibliografía que lean, hay distintos grados de dolor. Comienza, por ejemplo, un dolor leve, puede estar con un animal ansioso, dilatación de los collares, una actitud de incomodidad, algún manoteo, y hasta ahí sería a un grado leve, y va incrementándose el dolor hasta el punto de que el animal se golpea la cabeza contra el box, contra el piso, se revuelca, toma posición de tonel, se pone patas para arriba, que sería ya un grado más avanzado de dolor, ¿cierto? Por supuesto, un pronóstico peor. Así que el dolor es muy importante de evaluar semiológicamente, ¿sí? ¿Qué otro parámetro tenemos que evaluar semiológicamente? La frecuencia cardíaca, que también, según la bibliografía, podría llegar a ser un indicador de pronóstico y de dolor. Por supuesto que a mayor frecuencia cardíaca se supone que hay más dolor y peor pronóstico, ¿sí? Semiológicamente, ¿qué me van a mirar en un paciente con cólico o con sospecha de cólico? ¿Qué revisaría? ¿Tuviste la oportunidad de revisarlo, Nicolás, esa vez? Solo mirando nomás, pero la postura también tiende a adoptar postura antiálgica, digamos. Bien. ¿A la marcha?
a la marcha, camina todo inquieto y no presta atención a lo que lo rodea. Se chocan los objetos también, ¿no es cierto? ¿Notaste eso? Sí, sí. Muchas veces el propietario o el encargado, el que esté a cargo, dice que perdió la visión, que quedó ciego el equino. Y no, tiene que ver con esto que nos dice Nicolás. Es tanto el dolor, la ansiedad, la incomodidad que choca objetos. ¿Sí? Puede chocar hasta las personas, postes, lo que sea. Pero no hay compromiso del aparato de la visión, ¿no es cierto? Bien. Mucosas y conjuntivas, ¿le parece importante examinar en un paciente con cólico? ¿Cómo pensarían que va a estar, que puede estar? ¿Qué les parece? Profe, pueden estar pálidas o teniendo un rojo oscuro o rojo brillante. Bien, ¿y con qué puede estar relacionado eso? ¿Qué te parece? ¿Pálidas estarían al principio, al final de la evolución del paciente? ¿A vos, a Iliana o al que se anime? Vamos a tratar de hacerlo entre todos. Para mí, profe, estaría al final porque ya habría una hipoxia. Bien, en este caso, tal vez cuando haya dolor, cuando comience, puede haber una pequeña palidez de las mucosas, incluso hasta algún punto mantenerse rosadas. Pero a medida que va avanzando la patología, que fisiopatológicamente en el intestino se van muriendo bacterias, van traslocándose, van pasando al torrente sanguíneo, se empieza a generar una endotoxemia. Las bacterias gram negativas que habitan el intestino empiezan a pasar a sangre. Y esto va a generar una endotoxemia. Una de las formas de evidenciarlo es a través de las mucosas. Y acá es donde vamos a ver las mucosas con un color rojo ladrillo, morado, una línea violácea, y tiene que ver con esto. ¿Sí? El tiempo de llenado capilar también se va a ver alterado, que puede estar acortado en primera instancia cuando hay una fase adrenérgica, cuando hay dolor, y a medida que la patología va avanzando, se empieza a ver retardado, es decir, no presionamos, soltamos y no se repone a los 2 segundos, sino que demora 4, 5, 10 segundos. ¿Sí? Por supuesto que este es un caso más avanzado, más severo. Y la endotoxemia, ¿sí? Esta falla que me está marcando a nivel de las mucosas de las encías, por ejemplo, ¿qué otra complicación puede tener a distancia? Este mismo proceso fisiopatológico. ¿Dónde más puede afectar? ¿Pudiste verlo después, Nicolás? ¿Cómo evolucionó? ¿Notaste algún cambio? ¿Alguna secuela? No, profe, quedó bien, digamos, no se le nota ninguna secuela. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver por qué puede ser eso. Si yo tengo un compromiso vascular, sobre todo en la microcirculación, que es lo que me está dando, la falta de perfusión, me está dando ese tiempo de llenado capilar retardado, ¿sí? En las encías. Lo mismo va a pasar a distancia, en todo el organismo, pero a distancia vamos a tener un compromiso a nivel de los cascos, donde esa fina red capilar que sujeta los cascos al hueso, en el corion, se va a ver alterada por esa misma falla en la circulación, por esa liberación de mediadores químicos que generan la muerte de las bacterias, las endotoxemias. Vamos a tener compromiso microvascular ahí. Y esto va a generar, a la larga, una enfermedad que se llama laminitis, que la vamos a ver probablemente en quirúrgica o en clínica de grandes animales, que es una alteración en la correcta unión del casco con la falange, ¿sí? Y se va generando una separación de esa unión. Se genera lo que se llama una encastilladura, por ejemplo, que es una alteración. O sea, hay pacientes que llegan a perder el casco, llegan a tener una exungulación a causa de un cólico, por ejemplo. A lo que pasó en el estómago repercute a distancia.
¿sí? ¿Se entiende la fisiopatogenia? Entonces, una forma de evaluar la perfusión es mediante las conjuntivas, el color y el tiempo de llenado capilar a nivel de las mucosas gingivales, ¿sí? Entonces, evaluamos, miramos al paciente, vemos manifestaciones de dolor, vemos presencia de escoriaciones. Si yo veo escoriaciones a nivel de la cara, por ejemplo, sé que es un paciente que estuvo probablemente golpeándose. O sea, sé que es un grado más severo. Voy a evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, conjuntivas, mucosas, ¿sí? En primera instancia. También tengo que diferenciar los dos tipos de cólicos más comunes, ¿sí? Uno es el cólico obstructivo, es mecánico, ¿sí? Acá hay una obstrucción a nivel de alguna porción del intestino, que puede ser un cuerpo extraño, un tumor, un vólvulo, una intususcepción. Puede ser que un asa intestinal se meta en una ubicación que no es correcta. Por ejemplo, en el ligamento nefroesplénico izquierdo, es frecuente que un asa intestinal se meta a través de ese ligamento, que es una lámina, que se meta ahí, que queda atrapado, y eso también me va a generar un cólico, ¿sí? Cólico obstructivo. Bien. A partir de este momento, el cuerpo empieza a intentar desembarazarse de esta situación, empieza aumentando la motilidad, hasta que llega un punto en que no va a lograr aumentar esa motilidad, no va a poder desembarazarse ese cuerpo. Si no lo logra, empiezan a disminuir los movimientos. Entonces, clave a la exploración, a ocultar los borborismos, ¿sí? Tratar de identificar porciones donde esté aumentado, donde esté disminuido. No es sencillo, pero con algo de práctica se puede lograr. Ver si estamos en una fase de aumento de los borborismos o ya está frenado el intestino, lo cual es mucho más grave, ¿sí? Tratar de identificar. También puede ser una palpación rectal, donde en condiciones normales puedo palpar riñones, el vaso, ¿sí? Puedo palpar útero en yeguas, ¿sí? No debería, intestino grueso, no debería palpar nasa de intestino delgado. Si estoy palpando nasa de intestino delgado es porque algo está anormal anatómicamente, ¿sí? Fundamental la palpación rectal bajo condiciones adecuadas de seguridad. Bien, ¿y qué va a pasar? Supongamos que yo tengo una manguera conectada a la canilla, ¿sí? Y voy a pisar la manguera en un punto, ¿sí? Que sería mi cuerpo extraño. ¿Qué va a pasar? Primero, la presión del agua va a intentar expulsar ese cuerpo extraño que está obstruyendo. Va a llegar a un punto donde no lo logra. ¿Y qué va a pasar con el agua? Supónganse una manguera flexible, blandita. Si yo presiono, ¿dónde se va a acumular agua? ¿Adelante o atrás de la obstrucción? Explicaste mejor, Mario. Yo tengo una manguera conectada a la canilla. Exacto, entre la obstrucción y la canilla, ¿sí? Hacia craneal. ¿Sí? Ahí se empieza a acumular líquido, ¿sí? Empieza a haber llegada de líquido y ahí se va a formar lo que comúnmente se denomina tercer espacio. Pero no se imaginen un poquito de líquido, mucho líquido, ¿sí? Hasta 40 litros de líquido se puede acumular dentro del intestino, ¿sí? Entonces, esto me va a generar una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? En el paciente. Ese acúmulo de líquido ahí adentro empieza a distender las paredes del... A ver, activo la cámara, me miran un ratito. Vamos a ver si se hace más gráfico. Perdón si escuchan ruido que estoy en la clínica. Entonces, yo tengo mi canilla acá, ¿sí? La manguera y la obstrucción acá, ¿sí? Se empieza a acumular líquido acá, entre la obstrucción y craneal, ¿no es cierto? Ese líquido que se empieza a acumular
empieza a distender las paredes del intestino. Según la bibliografía, acá existen las fibras C musculares del intestino que al generar distensión en este sentido van a generar dolor. Según la bibliografía, en algunos casos solo esta distensión, no si yo estiro, sino que si yo dilato, es lo que me genera dolor. Independientemente de eso, si yo tengo un intestino, unas paredes de intestino gruesas, así, normales, yo empiezo a distender. ¿Qué pasa con las paredes del intestino? Se empiezan a afinar, a haber un estrechamiento, se ponen cada vez más finitas. Eso primero va a interrumpir la irrigación de las paredes del intestino, ¿sí? Con la consecuente isquemia, edema primero, y después va a haber isquemia de las paredes del intestino. Si hay isquemia, hay necrosis del tejido. Esa es lo que me va a llevar a una perforación del intestino y a mayor cantidad de traslocación bacteriana de las paredes normales que me protegen de la salida de esas bacterias. Al haber necrosis y demás, puede haber mayor permeabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué se va a dar esa distensión? ¿En qué porción se va a dar? Esto es lógica nomás. ¿Sí? Ese sería mi cólico obstructivo. Entonces, si en mi paciente que tenía el intestino chiquito, empiezo a tener un acúmulo de líquido, ¿sí? Por una obstrucción, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué se les ocurre? A ver, somos como... Primero, sí, lo ideal sería sacar esa obstrucción, pero lo primero que deberíamos hacer es tratar de bajar la presión que se está generando ahí adentro del intestino hacia craneal de la obstrucción. Esto generalmente pasa en intestino delgado, no va a pasar en intestino grueso. Esto se da más en intestino delgado, una obstrucción ahí. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos bajar esa presión? Alan, ¿qué te parece? Te veo acá en la lista. Vamos a ir nombrando. ¿Estás, Alan? Sí, profe, estoy. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Cómo podríamos liberar esa presión? Y yo vi que el tipo le hacen una sonda nasogástrica y le sacan líquido. Por Exacto, ejemplo. exacto. Lo primero que deberíamos hacer es un sondaje, ¿sí? El sondaje la sonda se va a colocar a través del hollar izquierdo, ¿sí? También, con todas las maniobras de seguridad. Prendo la cámara de vuelta. Según la bibliografía que lean, en alguna bibliografía, sugieren poner la cabeza del equino enfrente nuestro, por supuesto con todos los mecanismos de seguridad, y vamos a colocar la sonda a través del hollar izquierdo, ¿sí? Podemos ver el recorrido por el lateral izquierdo del cuello, podemos en la primera parte del cuello principalmente, palpar la sonda, ¿sí? Cuando va pasando por el esófago. Es una forma de asegurarme, siempre el esófago va a estar a la izquierda en el cuello. Entonces voy palpando la sonda. Despacito voy entrando y voy palpando hasta que llego a la garganta y debo esperar la deglución y avanzo, ¿sí? Esa es una de las técnicas. La otra técnica, nos ponemos de espalda al equino, la cabeza acá tiene que estar arriba de nuestro hombro y por acá voy pasando la sonda. En mi experiencia es un poco más incómodo porque no puedes ver el esófago por el cuello cuando va pasando la sonda, ¿sí? Pero cualquiera de las dos, según la bibliografía, es lo recomendado. Entonces, primero tratamos de evacuar esa presión. ¿Y qué nos va a salir de ahí? Nos va a salir líquido, probablemente, ¿sí? Ese líquido que se viene acumulando en el intestino delgado, que me llenó el estómago. Entonces, al evacuar ese líquido, estoy generando una disminución de la presión, que es lo que me lleva a todo el compromiso de las paredes que les conté recién, ¿sí? Me alivia el dolor y me sirve de diagnóstico.
Porque viendo la composición del líquido, yo puedo evaluar si hay restos de comida, restos de, no sé, de zanahoria, de manzana, algo que me pudiera estar generando una obstrucción, un cuerpo extraño. Puedo medir el pH, ver más o menos el origen, de acuerdo al pH, de dónde está viniendo, si estómago, de intestino, ver el estado, ver la cantidad de los componentes que se están perdiendo a través de ese líquido, ¿sí? O sea, me sirve de diagnóstico y como parte de tratamiento. Bien. ¿Qué más puedo hacer para evaluar el grado de compromiso de mi paciente? Puedo hacer una punción, una abdominocentesis, digamos, ¿sí? Que es con una jeringa y una aguja punzar cerca del ombligo del paciente y tomar una muestra de ese líquido peritoneal. En condiciones normales va a ser un líquido rojizo, pajizo, no rojizo, pajizo, un color amarillento, clarito, transparente, ¿sí? Eso serían condiciones normales. Ahora, si yo empiezo a tener algún problema inflamatorio a nivel del intestino, probablemente empiece a notar un cambio en la composición, que se ponga más turbio, que se ponga más rojizo, si hay un proceso inflamatorio. Entonces voy a tomar una muestra y voy a analizar esa muestra. Primero voy a medirla en un refractómetro, que es un aparatito que nos vamos a llevar cuando hagamos un práctico, que es un aparatito donde se colocan unas gotas y se observa la luz y me puede evaluar la cantidad de proteínas que hay en esa muestra, ¿sí? Y por otro lado voy a hacer un extendido sobre un vidrio, un portaobjeto, lo voy a mirar al microscopio para evaluar la presencia de células inflamatorias como neutrófilos, la presencia de bacterias, incluso en grados más avanzados o severos, donde ya hay rotura, por ejemplo, del intestino, puedo llegar a ver una coloración verdosa, oscura, resto de material alimenticio. ¿Qué significa eso? Que el intestino ya tuvo una ruptura, ¿sí? O sea, es un caso extremadamente grave, ¿sí? Entonces, la punción, la abdominocentesis me sirve como diagnóstico, ¿sí? No piensen que vamos a sacar un gran volumen como con la sonda, que sacamos hasta 30, 40 litros. Con el abdominocentesis sacamos 0,5, 1, 2, 5 mililitros, no más que eso, ¿sí? Porque es para evaluar el grado de lo que está pasando ahí adentro. ¿Se entendió? Bueno, vamos a seguir. Dentro del protocolo, esto lo van a ver en el teórico, ya lo tienen que haber visto, pero dentro del protocolo de tratamiento de estos pacientes, ¿qué se busca? Aliviar el dolor y, en el caso de los cólicos obstructivos, lo antes posible, antes de que el paciente se descompense, resolverlo quirúrgicamente, ¿sí? Si ya no pudo desembarazarse solo de la obstrucción y estamos viendo que no responde a la medicación, es un paciente que urgentemente tiene que ir a algún centro quirúrgico, ¿sí? ¿Y cómo puedo evaluar esta respuesta o qué no debo hacer para estar atento si resuelve o no resuelve o si tiene que ir a un centro quirúrgico? No debo pasarme con los analgésicos. No tengo que hacer analgésicos que me enmascaren los signos o los síntomas clínicos, ¿sí? Si yo hago un sedante, por ejemplo, que el paciente va a quedar con un analgésico y más de entrada, me voy a enmascarar algunos signos y esto me puede hacer cometer un error. Yo lo veo al paciente tranquilo y pienso que lo estoy resolviendo cuando sigue avanzando el cuadro. Entonces, al momento del tratamiento debo ir siempre de menos a más, ¿sí? Esto en el caso de un cólico obstructivo. ¿Cómo sería la fisiopatogenia de un cólico espasmódico? Al decir espasmódico, ¿a qué hago referencia? A ver, ¿quién se anima? Agustina, Pigistain, ¿te animás? ¿Qué pasa en un cólico espasmódico?
¿Estás, Agustina? Te dormiste. No está. Antonella. Tampoco está. Ah, sí. Profe, Sí, te escucho. sería por las contracciones de los músculos. Exacto. Entonces no sería mecánico, sino que sería más funcional. Hay una alteración en la regulación normal de la motilidad y empiezan a haber estos espasmos involuntarios, siempre son involuntarios, pero incontrolables del aparato digestivo, ¿sí? Es otra fisiopatogenia, totalmente distinta, pero coinciden las dos en las manifestaciones del dolor. Las dos son muy dolorosas, ¿sí? Entonces, habiendo visto esto, vamos a avanzar un poquito y vamos a tratar de resolver este cuadro, ¿sí? Que nos va a servir de repaso. Todos ven el cuadro, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, dentro de las causas, ¿cuál puede ser la causa de un cólico obstructivo? Cuerpo extraño, perfecto. Todo lo que hablamos, ¿sí? Una intususcepción, un vólvulo, algo que me esté generando una obstrucción. ¿Y las causas del cólico espasmódico? Podría ser estrés. Puede ser estrés, ¿sí? Algo más que se le ocurre. Podría ser la alimentación también. ¿En qué caso? ¿Cómo sería eso? Cambio brusco de la dieta, profe. En cambio, la composición de la dieta, sí, puede ser. Bien, entonces vamos a poner no obstructivo y todo eso que hablamos, ¿sí? Estrés, cambio de temperatura, cambios ambientales, cambio en la composición de la dieta. Perfecto. En cuanto a la anorexia, ¿qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber anorexia en un cólico obstructivo? Sí, porque no podría ingresar alimento. Exacto, está. Con la formación del tercer espacio, acúmulo de líquido y mucho dolor. Entonces, sí, probablemente hay anorexia. En el cólico espasmódico, va a haber anorexia. Es variable. En los momentos de espasmo, de dolor, probablemente haya anorexia, ¿sí? Pero en algún momento donde se relaja, donde cortan la motilidad, puede ser que quiera comer algo, ¿sí? En cuanto a la sed, ¿va a haber sed? ¿Va a tomar agua el paciente? Lo mismo que con la comida. Probablemente no haya ingesta hídrica. Y en un espasmódico, va a ser variable, puede llegar a tomar. Bien. ¿Cómo podríamos clasificar a un cólico obstructivo en cuanto al dolor? ¿Cómo podríamos decir que es el dolor en un cólico obstructivo? Con todo lo que hablamos. Va a ser intenso. Y en Y cólico... continuo también. ¿Cómo? Va a ser más moderado, ¿sí? E intermitente. Cuando aparece, duele, ¿sí? Bien. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿qué podemos decir acá? Va a estar aumentada, muy aumentada. Va a estar bastante aumentada, ¿sí? Y en un espasmódico tal vez va a estar aumentada, pero se supone que no va a ser tanto como en el obstructivo. Y podría llegar a ser intermitente incluso. La frecuencia respiratoria
También, profe, También aumentado. aumentada. Bien, muy aumentada y tal vez no tanto en un cólico espasmódico. Bien. Vamos a la actitud del paciente. ¿Cómo va a estar en un cólico obstructivo? Inquieto, profe, cambio de posición. Exacto, va a estar muy alterado, nervioso, con cambio de posición, todo lo que hablamos de los síntomas de dolor. Y en un cólico espasmódico va a ser menos intenso, probablemente, ¿no? Incluso, en algunos casos, podría llegar a ser intermitente, ¿sí? Ahora, esa intermitencia no es que va a ser, bueno, 10 minutos me duele, estoy bien 10 minutos. Al principio tal vez sí, sean borborismos o espasmos aislados, pero a medida que va pasando el tiempo, ya no es tan intermitente así, ¿sí? Empieza a mezclarse todo, empieza a ser continuo. Eso. Bien. Seguimos. En cuanto a la exploración del abdomen, ¿sí? ¿Cómo piensan que va a estar la consistencia del abdomen? A la palpación, ¿qué les parece? Firme, profe. Va a ser más firme, tal vez un poquito más aumentada, ¿sí? La percusión, ¿qué les parece? También va a estar aumentada, ¿sí? Incluso, en algunos casos, si hay presencia de gas, puede salir el sonido timpánico, ¿sí? Bien. A la auscultación, Disminuido, profe. la auscultación, de acuerdo al momento, probablemente encontremos los sonidos disminuidos. Y los movimientos, también lo mismo, variables según el momento, ¿no? Pero con tendencia a la disminución, sobre todo a medida que va pasando el tiempo. Bien. Vamos al cólico espasmódico. ¿Va a haber alguna alteración en la consistencia del abdomen? ¿Qué les parece? Imagínense ustedes antes de rendir, que a todos nos pasa que nos duele la panza, nos aumentan los borborismos, nos sentimos mal. ¿Es todo el tiempo así? Va a ser variable, va a tener que ver con eso, con los momentos de espasmo probablemente esté más aumentado. Bien. La percusión, lo mismo. A la auscultación, ¿qué les parece? Aumentado. El sonido aumentado, igual que los movimientos, ¿no es cierto? Por lo que venimos hablando. Bien. Vamos a medio interno. ¿Cómo les parece que va a quedar ese medio interno? Con ese acúmulo de líquido, medio similar, les diría, a lo que hablamos la otra vez del vómito a píloro cerrado. ¿Cómo va a quedar ese medio interno? ¿Cómo va a estar el pH del paciente? Estoy perdiendo todos esos electrolitos y demás con la... Va a quedar en acidosis el paciente con cólico obstructivo, ¿sí? Va a estar en acidosis. ¿Va a estar deshidratado? ¿De dónde sale ese líquido que se empieza a acumular?
Sí, profe, va a estar deshidratado. Va a haber deshidratación. Y el tiempo de llenado capilar, lo que hablamos, va a estar prolongado, sobre todo a medida que va pasando el tiempo. Al principio, como dijimos, con manifestaciones adrenérgicas, dolor, puede estar acortado, pero en la medida que va avanzando, lo vamos a ver prolongado. ¿Sí? Bien. En un paciente con cólico espasmódico, ¿va a haber deshidratación? ¿Hay acúmulo de líquido en este paciente o no? No, profe. No. Entonces, no va a haber una deshidratación muy marcada. ¿Sí? Tal vez si el paciente dejó de tomar agua, está incómodo, está transpirando, podría haber una deshidratación, pero va a ser leve. Perfecto. ¿Y el tiempo de llenado capilar? Generalmente va a estar normal. Puede estar acortado en los episodios de dolor, o si el dolor es muy intenso. La temperatura, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el comportamiento de la temperatura? Puede ser normal, a menos que Normal, sea- profe. Y en los casos de dolor Aumentada. puede haber un aumento al principio, y si ya hay una rotura del intestino, hasta puede incluso disminuir. ¿Sí? Ustedes lo que van a notar es que el paciente estaba con mucho dolor, estaba sudando, estaba muy inquieto, y de golpe alivia el dolor. Se queda más tranquilo, incluso puede comer algo. ¿Qué pasó en ese paciente? Sin tratamiento. Se rompió el intestino y liberó la presión adentro. ¿Sí? Es lo que no deseamos nunca. En un cólico obstructivo, ¿va a haber materia fecal? ¿Va a defecar el paciente? No, profe, va a estar ausente, digamos. No. ¿Y en un cólico espasmódico? Ahí sí, profe, y según lo que leí que puede haber una cierta diarrea. Bien. Vale, la materia fecal va a estar presente y de menor consistencia. Bien. Y a la marcha, lo que estuvimos hablando, ¿sí? Probablemente en el cólico, en los dos va a estar alterada, pero va a ser mucho más marcada en un cólico obstructivo, ¿sí? Incluso en el espasmódico por momentos puede ser normal. Bien. Chicos, ¿se entendió este cuadro? ¿Alguna duda? Si no, avanzamos y vamos a ver unos casos clínicos con la doc. Sí, acá estoy. Perfecto. Espérame, ya comparto. Dale. Espera, que abrí todo a la vez. Entonces. Eh, Ahí está. Espera. Ahí está. Sí, sí, sí. Se ve perfecto. Bueno, yo los abandono. Sí. Cualquier cosa Sí, que... perdón. Bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Quiero ver si puedo poner modo presentación. A ver si me deja. Ahí está, listo. Bien. Entonces, la idea de estos ejercicios, vamos a ver. Tenemos 3 casos clínicos, pero vamos a centrarnos en 2 para trabajar.
Después yo les subo el Word, tengo el Word para que ustedes después les quede, pero vamos diciendo en conjunto, ¿sí? Porque vamos a pasar y vamos a ir pasando y yendo los casos clínicos. A ver, bien. A ver si puedo poner el video. Entonces, acá primero tenemos una yegua de 7 años de edad que pesa 470 kilogramos, es de una aptitud deportiva, sí, para salto, y comienza a observarse este comportamiento luego de la ingesta, que vamos a ver ahora no, luego de la ingesta de alimentos. Presenta aproximadamente un 5% de deshidratación. Otra cosa que se encuentran alteradas es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria están aumentadas, tiene dolor abdominal, sudoración profusa. No sé si ven ahí, ahora vamos bien igual, pero ven ahí que está como, el manto tiene como muy brilloso, el equino. Eso quiere decir que tiene mucha sudoración. Salida de los contenidos alimenticios por los olores, ahora vamos a ver en el video, y también hay sonidos intestinales, son normales, ¿sí? Bien, vamos a ver todos estos signos que se observan. Ven ahí que primero fíjense lo muy, como decirles, brillosa que está la yegua. ¿Ven ahí que le empieza a salir contenido de la nariz? Entonces comienza a salir contenido por los hollares y también un poco por la boca. Este, si bien es como eso es un video sacado de TikTok, o sea, no es un caso nuestro real, pero es más que nada para que ustedes vean los tipos de casos clínicos que tenemos. Porque a veces pasa que este particular nos prestó una colega amiga mía que trabaja en la parte de equinos, estos casos que vamos a ver ahora, que muchas veces no tenemos por ahí la rapidez de estar filmando y grabando todos. Pero bueno, este es más que nada de ejemplo para que ustedes vean. Entonces, ¿qué signos, aparte de lo que mencionamos, ustedes observan en la yegua? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? Aparte de lo que le sale líquido por los hollares, que está transpirando, bueno, que la ocultación y de frecuencia cardíaca respiratoria está aumentada. ¿Qué más ven ahí? ¿Esa yegua está normal? ¿Cómo la ven? ¿Está inquieta, profe? Está muy inquieta, levanta mucho la cabeza, baja, levanta la cabeza. Fíjense que la postura de las orejas de ella son hacia atrás. Decaída, profe. Está decaída. Puede ser que también tenga un poco de dolor por la postura de las orejas hacia atrás en el equino. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece a ustedes de que trata esta patología? Un cólico obstructivo. Si no, ¿qué más puede ser? ¿Cómo se vería en un cólico obstructivo? Estaría así, si bien está inquieta, ¿qué no está haciendo? No mueve las patas, digamos, no se está pateando la panza, eso, profe. Claro, no tiene signos de que se esté pateando la parte de la panza del colon, digamos, ¿no? O de intestino. Tampoco se revuelca. Entonces, ¿dónde acá puede estar el problema ubicado para ustedes? ¿Y qué refiere la anamnesis? Que se observa que esto se presentó después de la ingesta de alimento. Y fíjense que la deshidratación no es muy avanzada, o sea, no es muy grave. Entonces, ¿dónde puede estar dentro del tubo digestivo todo el aparato gastrointestinal? ¿Dónde puede estar el problema acá? ¿En el esófago, profe? Exacto, en estos casos puede haber una obstrucción esofágica, porque fíjense que hay reflujo de contenido, ¿sí? Y no hay dolor detrás, posterior, en lo que sería intestino o intestino grueso, no hay un dolor posterior, hay una molestia en anterior, fíjense que vuelve el reflujo, como que está queriendo deglutir la yegua constantemente, no sé si observan en el video, ¿sí? Entonces, puede ser esto debido a una obstrucción esofágica. Recuerden que el equino tiene el velo de paladar muy largo, ¿sí? Y a veces por eso puede hacer que salga ese líquido por los hollares, sí, que en realidad viene
de estómago y de esófago ese reflujo, ¿verdad? Pero por eso puede salir por esos llaves. También puede presentar tos, en estos casos no tenemos audio, pero puede estar tosiendo el equino, ¿sí? Que quiere decir que hay algo ahí en esa zona que le molesta. En este caso, entonces, ¿cómo podemos tratar a este paciente? ¿Qué les parece a ustedes? Primero, ¿por qué se puede obstruir, por ejemplo? ¿Qué les parece que puede obstruir? ¿Algún cuerpo extraño, profe? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Una fruta, profe? Exacto. A veces le dan como tipo premios, digamos, o de especie de snack, zanahorias, manzanas. Y algunos equinos las mastican bien perfecto todo, o sea, muy bien todo, y algunos no. Algunos hacen una masticación parcial. Y eso hace una obstrucción a nivel del esófago. ¿Cómo puedo yo entonces tratar a este paciente? Una vez que yo digo, bueno, es una obstrucción esofágica, posiblemente pueda ser debido a una fruta, aparte dadas las características que tiene el animal, que es un paciente que está tabulado, ¿verdad? No es un paciente que está a campo comiendo pasto. Entonces, ¿qué les parece que puedo hacer? Algo hablaron con el doctor. Puede ser una para aliviar la compresión. Exacto, puedo hacer una sonda. Y acá la sonda, por ahí no es para aliviar la compresión, sino porque ¿qué quiero hacer con la sonda? Acá. Trato de pasar esa obstrucción. O la puedo sacar, si no es muy grande, puedo poner líquido por la sonda y que vuelva ese líquido y tratar de que esa obstrucción salga por la sonda. Pero si es muy grande, lo que trato de hacer con la sonda es pasarla hacia estómago y luego que haga su camino circulatorio, digamos, digestivo, ¿sí? Eso trato de hacer con la sonda. Es la única manera que tengo yo. O lo recojo por la sonda, a través de la sonda, o por la sonda lo mando hacia atrás. Y acá obviamente que para poder hacer este pasaje de sonda, tendríamos que poder también aplicar alguna droga para que sea analgésico también miorelajante. Se puede ocupar la silacina o el diazepam, cosa que haga una miorelajación y nos permita mandar ese contenido hacia el estómago, ¿sí? Si yo tuviese que hidratar a este paciente, ¿con qué solución podría hidratarlo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué puedo utilizar si está muy deshidratado? O sea, no está tan deshidratado en realidad. Acá le quiero decir, con transpiración. Con mucha sudoración. ¿Qué les parece que pierde por sudoración? ¿Profe? Acá pueden utilizar un Ringer, porque el primero que puede estar seguramente en acidosis al no pasar, a estar obstruido, ¿no? Y aparte que está con mucha sudoración y por sudoración se pierde tanto cloro, sodio y también se pierde potasio. Entonces lo conveniente sería aplicar un Ringer. Esperen, dejo de compartir un segundo para mostrarles. Voy a compartir otra cosa. Porque creo que José no les mencionó, para que no queden dando vuelta, esperen. Ahora sí, les comparto otra cosa. El tema de la fórmula utilizada para calcular el volumen a hidratar. Yo después les subo todo esto, ustedes no se preocupen, lo tengo listo para subir. La fórmula para hidratar a este paciente. No. Esto fue lo que vino con José. Bueno, bien. Acá tenemos la manera de calcular en el equino, que es muy parecida a lo que vimos en pequeños animales, no hay mayores. Por ahí hay algunas particularidades que son más notorias en una especie que otra. Por ejemplo, el hundimiento ocular es más notorio en grandes animales. El pellizco cutáneo también, acuérdense que se hace en la tabla del cuello. También depresión de las fontanelas, bueno, que tiene que ver con el hundimiento ocular, la sequedad de la mucosa o la humedad de las mucosas, ¿sí? Se puede palpar bien el pulso yugular en el caso del equino porque se percibe mejor que en el caso de los perros y los gatos, ¿verdad? Pero más o menos la manera de sacar los síntomas de deshidratación son muy similares. Hay particularidades porque estos que están acá son más notorios
de percibirse en grandes animales, ¿sí? Otra manera de tener en cuenta la deshidratación, que también la vemos en pequeños animales, es calculando el hematocrito de las proteínas. Vamos a ver que hay una fórmula de sacar la hidratación a través del hematocrito de las proteínas. La vamos a ver más adelante, eso para no complicarlos acá con la fórmula ahora de hidratación. Igual yo les dejo ahí para que ustedes miren todo y lean. Si podemos obtener el hematocrito de las proteínas, podemos hacer un cálculo de esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Teniendo ese valor, generalmente conviene basarse en el valor de las proteínas, porque es más fidedigno o varía menos, hay menos variación que el hematocrito. El hematocrito puede variar según para la actitud que tenga el caballo, si es de salto, si es corto de milla, si es carrero, puede variar el valor de hematocrito, va a variar según la zona en la que se encuentra el caballo. En nuestro caso, por ejemplo, siempre acuérdense que va a estar todo tendiendo a ser más bajo que por ahí en otros lugares porque tenemos mucha cantidad de ectoparásitos, entonces por ahí varía. También varía de acuerdo a la ingesta hídrica del animal, ¿verdad? Entonces, como el hematocrito tiene mayores variaciones, incluso en el equino en cuanto a esto de los trabajos que tiene cada animal, entonces es más fidedigno basarnos con el valor de las proteínas. Pero lo que pasa generalmente, o en la mayoría de los casos, que cuando vamos a trabajar al campo, no acá, ustedes tienen que saber que existe, que se puede hacer y tienen ahí para mirar, resolver, y después vamos a estar haciendo ejercicio para resolver. Pero la idea es que si ustedes van a trabajar a un centro que tiene un laboratorio al lado, obviamente lo van a poder hacer. Generalmente, no sé, en el Hípico, en Buenos Aires, no sé, en San Isidro, perfecto. Acá en nuestra zona, o provincias aledañas, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar un campo, no tenemos un laboratorio cerca, o el mismo establecimiento no tiene ni un microhematocrito, ni una microcentrífuga, ni un refractómetro para hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se aplica la mayoría de las veces es lo que se llama como una fórmula de volumen administrada general, o también llamada fórmula a campo, se denomina vulgarmente, digamos, ¿por qué? Porque me permite sacar un volumen a administrar teniendo en cuenta solamente el porcentaje de deshidratación y el peso del paciente sobre 100. Y eso me da X litros, ¿sí? Entonces, en este caso de la yegua esta, que pesaba 470 kilogramos y tiene una deshidratación del 5%, tranquilamente podemos sacar esta fórmula. Y es la fórmula que más van ustedes a utilizar a campo. Saquémosla rápidamente para cerrar este caso y pasamos a otro. Entonces son 470 por 5 de deshidratación que tenía, ¿sí? Dividido 100. Me da un total de 23,5 litros, ¿sí? Redondeamos 24 litros si quieren. Entonces, fíjense que si yo quisiera rehidratar a este animal, tendría que usar 24 litros, ¿sí? Que son alrededor de, no sé, pero 40 sachets más o menos por ahí. ¿Qué pasa con este cálculo que yo hice? Muchas veces, lo que pasa a mí en la práctica de grandes animales, que no les voy a pasar todos estos 24 litros, porque económicamente no es rentable para ese productor o para ese dueño, ¿sí? Que yo le pase tanta cantidad. Le voy a pasar un poco lo que haya, lo que tenga. Te voy a pasar un solo sachet, porque sachet son 500 mililitros. No viene más, no se consigue más los que vienen de litros. Entonces, no voy a pasarle uno solo. Voy a pasarle lo que pueda, pero voy a pasarle algo para compensar esa hidratación. Si no, en este caso, ¿qué les parece a ustedes cómo también puedo hidratar a este paciente que vimos recién? Más allá que puedo hacer una fluidoterapia endovenosa y colocarle la cantidad de litros que pueda colocarle, que tenga para colocarle, ¿sí? Yo sé que 24 es lo que tendría que colocarle, ¿sí? A veces no lo puedo lograr por una cuestión económica y a veces puedo colocarle un poco de esa cantidad, el 30% tal vez, y seguramente ese paciente comienza a estar mejor una vez que soluciono el problema de obstrucción. Y si soluciono rápido ese problema de obstrucción, ¿cómo más lo puedo hidratar? ¿Por vía oral? Con un suero subcutáneo, Por profe. vía oral.
Por vía oral tranquilamente a través de la sonda lo puedo hidratar también. Porque una vez que yo logro que pase ese cuerpo extraño hacia el estómago o lo obtengo a través de la sonda, después puedo hidratarla por vía oral. Y a veces funciona mucho mejor porque en estos casos que son no tan complicados, no hay tanto dolor en posterior y la deshidratación es leve, lo puedo hidratar por vía oral, ¿sí? Bien. Acá les muestro cómo sería la fórmula si yo tengo el valor, perdón, de un hematocrito de las proteínas, ¿sí? Se utiliza o uno u otro, el medido, es decir, de mi paciente, el hematocrito o las proteínas del paciente, menos lo normal, que me fijo en una tabla de referencia, sobre lo normal, por 100. Y eso me da un porcentaje de cambio, el hematocrito o las proteínas. Esto vamos a hacer en ejercicio, si bien la clase que viene vamos a hacer ejercicio para que les quede después esto grabado, pero prefiero que veamos los pacientes hablen de perder tiempo en esto, que es una cuestión matemática nomás, ¿sí? Igual yo les voy a dejar todo para que ustedes lo vayan leyendo, ¿sí? Bueno, vuelvo al Power, espérenme. Porque la realidad es que la fórmula que más vamos a aplicar es la fórmula que vimos recién, ¿sí? Pero de todas maneras, como ustedes no saben dónde van a ir a parar, digamos, es importante que sepan que también existe otra manera de calcular y de sacar las proteínas, o sea, sacar ese volumen a reponer, ¿sí? Bien, esperen que se vuelva a poner. Ahora si quiere compartir ahora. Ahorita, listo. Bien. Entonces, ya vimos este casito, vamos a seguir. Bien, acá tenemos otro caso. Acá es una potranca de 2 años de edad, cuarto de millas, en cuida para preparación de remate. Es encontrada por el personal en horas de la tarde que llama al veterinario y envía este video. Vamos a ver el video. Fíjense los signos que tiene la yegua. Acá hay como que se quiere echar y no logra echarse, ¿no? Fíjense cómo pone la cola. ¿Mm? Voy a poner de vuelta y me van contando qué signos ven. ¿Qué vemos ahí? Primero está intranquila, ¿verdad? La inquietud, Camina, las camina, camina. paradas. Camina, ahí como que da unas pataditas así. El flanco, fíjense cómo se da, se pega, ¿vieron que se pega ahí con el flanco en el hocico? Ahí como que se quiere echar, no puede, le duele. Fíjense cómo hace la cola en bandera. Se ve bien ahí, ¿no? ¿Ven bien? Sí, profe, se ve. Bien. ¿Qué les parece a ustedes que tiene este animal? Fíjense ahí de vuelta que se pega en el flanco con el hocico. Un poco levanta las patas, ¿no? Para adelante como que ya no se pegara también. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ven un animal así? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene este? Fíjense que es muy diferente al que vimos recién. Así se pega ahí, se pega de vuelta en el flanco. Y esta, si es una yegua, digamos, de cuarto de milla, ella vive ahí. Su vida es un box. Lo bueno, o que tiene este tipo de box, que es un box que tiene patio. Fíjense que hay una parte interna y una parte que tiene patio, ¿no? Entonces, a lo que voy que le permite hacer algunos comportamientos medianamente normales del equino, desde que se puede mirar, agachar la cabeza a mirar, curiosear, digamos. Hay un poco de ventilación también. Algunos comportamientos normales puede hacer, pero de todas maneras, es una manera que vive en el box. ¿Y qué tipo de comida comen estos animales?
Estos están con granos. Balanceado, avena. Exacto. No pastorean, deben pastorear una sola vez, le deben sacar para que pastoree, pero, o sea, para que coman pasto, pero si no, vuelve y come su comida, su ración, y la ración que come es en determinadas horas, en las horas que le da el peón. No es que come, generalmente el equino, un comportamiento normal, es que coma durante 16 horas, ¿sí? Y el resto mira, descansa, pasea, curiosea y duerme 1 hora, 2. Entonces, este animal no está todo el tiempo comiendo como normalmente debería estar. Tiene horarios, de repente el humano establece horarios para comer. Y eso, quiera o no, genera un compromiso, también esa modificación en su aparato digestivo. Que ¿Cómo está preparado el aparato digestivo del equino? ¿Para comer qué? Pasto. Mayoritariamente pasto, porque es un herbívoro. Su alimentación normal es ir comiendo pasto, todo el tiempo ir comiendo pasto. Fíjense que digo que come como 16 horas. Y el resto curiosea, tiene demasiada que levante, mira, mira a ver qué pasa. Y después, un poco menor, duerme, ¿sí? Menor horas duerme. Entonces, al yo darle en determinado horario y otra comida, modifica un poco su aparato digestivo, ¿sí? ¿Ustedes qué pensarían que tiene este animal? Dolor en la parte abdominal, profe. Claro, este tiene cólico. Incluso ya el mismo peón le va a decir que está con cólico. Mire, está con cólico. El problema es que decir que está con cólico es fácil, porque el cólico es dolor de colon, de la etimología de la palabra, pero quiere decir o refiere a que hay un dolor de asiento abdominal, ¿sí? Ahora, yo no puedo decir dónde está el dolor de ese asiento abdominal. Puede ser anterior, posterior. Digo que tiene cólico, ¿sí? Es decir, que tiene un dolor en abdomen. Entonces, ahora, sabiendo que hay distintos tipos de cólicos, ¿sí? ¿Yo qué puedo presumir? Sabemos que hay distintos tipos de cólicos, que puede ser anatómico, ¿sí? O de tipo funcional, ¿verdad? O puede ser, también se le puede denominar espasmódico o obstructivo, ¿no? ¿Qué les parece que es este tipo de cólico? Cólico sabemos que tiene porque tiene dolor, ¿verdad? Pero ahora hay que saber qué tipo de cólico tiene. ¿Obstructivo, profe? ¿Qué podría ser más que obstructivo? ¿Cómo se vería un obstructivo? Espasmódico. Porque el obstructivo causaba anorexia y en este video no se ve una yegua con anorexia. Además se nota como que es intermitente, digamos. Exacto, es como que está por parte, está inquieta, camina, está inquieta, le molesta, pero hasta ahora, por ejemplo, no se echó ni se revolcó. Sí se intenta echar, como que tiene ahí un poco de pedazos de dolor, momentos de dolor, es capaz cuando se quiso echar, y después como que les dejó de doler. Este es un tipo de cólico espasmódico. De todas maneras, yo lo puedo saber clínicamente, porque cuando tenga experiencia de ver muchos. Pero de todas maneras, ¿qué podría yo acá hacer para asegurarme que es espasmódico? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bueno, la auscultación, por ejemplo, fíjense que yo ausculto, tengo frecuencia cardíaca aumentada, respiratoria aumentada y también tengo sonidos intestinales aumentados. ¿Qué pasaría si el cólico fuese obstructivo? ¿Vieron recién con el doctor? Con respecto a Estarían los movimientos disminuidos. intestinales. Estarían disminuidos los movimientos intestinales. Eso también me va a dar a mí la pauta un poco que estamos orientando hacia un espasmódico. Primero por la clínica, ¿verdad? Y aparte porque a la auscultación yo sí ausculto ruidos intestinales. Otra cosa que puedo hacer es medicarlo. Es decir, como hacer una especie de diagnóstico por toque medicamentoso. ¿Qué podría ocupar acá si yo digo, bueno, esto es espasmódico? ¿Qué tendría que controlar? Las contracciones, profe. Y bueno, ¿qué podría ocupar? Un AINES. ¿Qué podría ocupar que sea antiespasmódico? Buscapina.
Perdón que justo me llamaron. Acá podría aplicar una dipirona, por ejemplo, junto con una meglumina. Entonces, ¿qué me va a hacer? Trabajo las dipironas antiespasmódico y luego trabajo también con la meglumina contra el dolor, la analgesia visceral. Entonces, de esa manera, si este paciente mejora, que mejora a los 10-15 minutos de aplicar la medicación, si fuese espasmódico, mejora, listo, yo entonces me aseguré que ese cólico es espasmódico. Ahora bien, le aplico la medicación, pero no mejora y tengo que ir subiendo de medicación, tengo que aplicar buscapina, butorfanol, silacina, va empeorando. Entonces ahí quiere decir que no estoy frente a un cólico espasmódico, sino ya que estoy frente a un cólico obstructivo. Muchas veces, más allá que la sintomatología va a acompañar, a veces no es tan fácil determinarlo, pero sí me sirve la medicación. En este punto yo sí voy a saber, si es espasmódico tiene que funcionar con la medicación. ¿Por qué? Porque estoy tratando justamente eso, esos espasmos que tiene el intestino, ¿sí? Y bueno, y luego mejora, la van a ver que mejora rapidísimo, ¿sí? Bien. Bueno, que si vos observamos, hablamos un poco, dijimos qué patología trata y bueno, cómo podemos hacer el tratamiento. En este caso, no hace falta que yo aplique sonda ni nada, porque no hay una dilatación y no tengo tampoco una obstrucción. Simplemente controlar la medicación, cuando hace la medicación, eso ya me va a dar la pauta de que mejora o no el animal. Si no mejora, obviamente, bueno, tengo que pensar en otras cosas. Y lo que sí tendría que hacer acá es controlar el ambiente, porque seguramente acá puede haber tenido estrés. Fíjense que parece el tiempo que está más fresquito. Acuérdense que el intestino es sensible a los cambios de temperatura. Controlar la fibra, la temperatura del ambiente, la temperatura también que se le da a la comida. Bien, el estrés que tiene el animal tendría que hacer después, luego, un manejo del ambiente, ¿sí? Acá, después de aplicar la medicación. Fíjense. Ella es una actitud normal. Bien. Este caso no lo tenemos para ver ahora, pero para evaluar, pero quiero que miren, o sea, no se les puse en el Word, pero no importa, para que miremos de todos. Fíjense, esto es un equino de 10 años de edad que presenta decaimiento de la consulta, con dolor abdominal severo, que responde poco a las analgesias viscerales. Fíjense que dijimos, el espasmódico va a responder, este responde poco, se observa aumento de la frecuencia cardíaca respiratoria y tiene salida de líquido por los hollares. Procede a realizar el examen clínico, el sondaje nasogástrico y una punción peritoneal. Pero fíjense de vuelta, les voy a poner el video, porque miren el tiempo llenado capilar y el color de las encías. ¿Qué color tiene? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y seguimos contando y todavía no vuelve. ¿Cómo? Están cianóticas. ¿Y qué me indica a mí mucosas cianóticas en el equino? Con esa disminución del tiempo llenado capilar. Claro, pero estamos frente a ¿qué? Una hipoxia tisular. Más que hipoxia, frente a una endotoxemia. Acuérdense que el equino hace rápido la endotoxemia. Y fíjense, sí me daba la idea de que hay un compromiso vascular, porque ahí está muy enlentecido ese tiempo llenado capilar. Bien. Acá tenemos, se hace sondaje nasogástrico, ¿sí? Y dice que hay el doc de clínicas, de clínicas, mide la sonda, más o menos, ¿sí? Aquí. Y fíjense después la sonda con C y el contenido. Y el contenido que está acá en el balde ¿no? Que viene de la sonda. ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente que este paciente, para que esté así tranquilo, estaba sedadísimo. Que no es un paciente que va a estar tranquilo, porque tiene un dolor abdominal muy severo, ¿sí? Ahí le hace la sonda. Voy a mostrar cómo pasa ahí, por lo que le esófago la sonda. Y el contenido que viene. ¿De dónde viene esta cantidad de líquidos para ustedes? Este tipo de cólico, ¿qué cólico es? Pues ya sabemos que es cólico, pero dijimos que tiene un dolor severo, ¿verdad?
y que no responden a los analgésicos. Entonces, ¿qué cólico es este? ¿El tipo qué? Puede ser cólico obstructivo. Puede ser un cólico obstructivo o si no, dentro de los cólicos, como le decía, pueden ser espasmódicos o obstructivos. Y también pueden ser mecánicos, es decir, que la obstrucción es mecánica, hay algo que lo obstruye, o puede ser funcional, que deje de moverse el intestino, porque el intestino es muy sensible a cualquier cambio, al estrés y cambios, y ese intestino se paraliza, deja de moverse. Para que yo tenga ese contenido de líquido, ¿de dónde viene ese líquido para ustedes? ¿De qué porción? ¿Del estómago? Del estómago y de dónde más. Del intestino delgado. Esto es un cólico ubicado en enteritis, esta es una enteritis anterior, ¿sí? Está ubicado en anterior. ¿Por qué? Porque si yo tuviese la obstrucción en colon, no tengo el líquido de la sonda, porque no es capaz, con toda la cantidad de metros que tiene el intestino, no es capaz de llegar contenido, si está en colon el problema, hasta el estómago. ¿Se entienden, chicos? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí puede ser que tenga un poco de diarrea, si yo estoy ya en colon, obviamente voy a tener movimientos intestinales disminuidos, pero no, con la sonda no voy a captar líquido, porque eso tiene que venir de estómago y las primeras porciones de intestino. Ahí se paralizó el intestino, se formó ese tercer espacio que le comentaba José en la parte intestinal y vuelve con la sonda y aparece con la sonda, ¿sí? ¿Qué pronóstico para ustedes les da a este paciente así? Tiene mucho dolor severo, no responde a la analgesia, obtengo mucho líquido, esto es todo líquido intestinal que obtengo por la sonda, tengo endotoxemia, compromiso vascular, porque tengo disminución del tiempo de llenado capilar muy, muy marcada. ¿Qué me da a pensar esto? ¿Qué pronóstico tiene para ustedes? Este es un pronóstico muy severo, muy severo. Posiblemente este paciente, no me acuerdo lo que dijo el doctor, pero posiblemente este paciente murió, porque ya no tengo cómo responder a los analgésicos. No hay una obstrucción en la cual yo tratar, sino que es funcional. Dejó de moverse ese intestino, pero ya generó una endotoxemia. Al no moverse, genera un tercer espacio, hay disminución de irrigación de esas células, mueren, hay producción, hay formación de toxinas intestinales, como es sobrecrecimiento bacteriano intestinal, y al no irrigarse ese intestino de forma correcta, aumenta la permeabilidad capilar y esas toxinas generadas por las bacterias van al torrente sanguíneo y me generan una endotoxemia. Entonces, este paciente con ese compromiso vascular que veo a través de las mucosas ya cianóticas y ya con mucho tiempo de llenado capilar retardado, en el paciente que está en estado general, no está bien, con mucho dolor, el pronóstico es muy malo. Acá vamos a ver que otra manera de poder llegar al diagnóstico o complementar nuestro trabajo es a través de una punción, una abdominocentesis. Obtengo ese líquido, fíjense que ya viene con cero sanguinolento, con sangre ya, viene ese contenido de peritoneo. ¿Qué puedo hacer con el dato del peritoneo? Puedo medir las proteínas con un refractómetro. Si tiene mucha cantidad de proteínas, ¿qué me va a indicar? Que hay un proceso inflamatorio ahí. Otra cosa que puedo hacer un extendido de ese líquido peritoneal y ver si hay muchos neutrófilos que me van a indicar que hay muchísima inflamación. Y también me permite ver si hay bacterias el contenido ese del líquido peritoneal. Entonces, yo puedo, con este dato, por ejemplo, si no me queda seguro cuando tuve la sonda, hago una punción, miro cantidad de proteínas, cantidad de neutrófilos, que va a haber un montón, entonces digo, están todos los neutrófilos ahí, en donde está ese problema, hay una inflamación o infección muy severa. En este caso, yo obtengo eso del líquido peritoneal, ¿sí? Bien. Hasta acá. Entonces, chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Profe, Sí, en ese profe. caso, entonces, puede que se llegue a una eutanasia. Leí así. Mira, es lo ideal.
A veces no en todos los lados se hace o se practica la eutanasia, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones. A veces en pequeños animales está más trabajado, por decir una manera, el hecho de eutanasia. En grandes a veces no tanto. Pero sí, este paciente ya sabés que va a morir, conviene hacer una eutanasia, porque no tiene sentido, no hay manera de que eso se revierta, digamos. Entonces, tiene un shock endotóxico este paciente, hipovolémico y endotóxico, entonces no hay manera que se revierta. Conviene totalmente la eutanasia. A veces quedan acá los animalitos en el hospital y bueno, hasta que pasan a mejor vida, ¿no? Pero sí, es candidato. Bien, ¿se entendió las diferencias que podemos encontrar en este paciente? Vimos bien clara cuando tenemos este último que era, respeta los signos obstructivos, pero su patología era del tipo funcional, ¿verdad? Y después tenemos el espasmódico, que es mucha la diferencia, sí responde a analgésicos y es un poco más leve su sintomatología, ¿sí? Y después también podemos encontrar, también frecuente en el equino, esas obstrucciones esofágicas, ¿sí? Que también pueden llevar a complicaciones, ¿sí? ¿Se entendió bien las tres diferencias? Sí, profe. Bueno, yo les voy a subir ahora, capaz que ahora a la tarde les subo bien el Word nomás. Les pusimos los dos casos primeros porque el otro era más que nada para que ustedes vean nomás lo que puede pasar en la entrevista anterior, pero creo que les dejé para resolver, o sea, para que resolvamos hoy esos dos primeros que vimos. Bueno. Profe, por la duda, ¿no hay clases grabadas de este teórico y del de rumiantes? ¿Tendría que haber? ¿No están en la plataforma? No, No, profe, en la no. plataforma no hay. Le voy a preguntar a la doctora Pamela porque me parece que sí. Bueno, no, sí había clases de este tema. Había. Tengo Sí, entendido no que sí. está. Déjenme pregunto. Déjenme preguntar y le subo, no hay problema. Capaz no deben estar subidas, pero había clases. Bueno, yo les busco, les pregunto a la doctora porque yo sé que tengo entendido que teníamos todas las clases. Y les subo, me comprometo en subirles. ¿Sí? Gracias, profe. Dale. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos. Nos vemos, profe.